Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva, en estos tiempos extraordinarios que estamos viviendo, tiempos de reto, tiempos de solidaridad y tiempos en los cuales tenemos que mantener la calma como personas y como nación. Me refiero al hecho de que estamos enfrentando y somos parte de esta pandemia mundial relacionada con COVID-19. Que ha venido a prácticamente cambiar la forma en que vivimos en todos los sentidos y que obviamente es necesario tener un conocimiento muy claro de cuál es la situación. Desafortunadamente, en esta época de redes sociales, la información viaja muy rápidamente. Mucha de ella es buena información, mucha es desinformación y lo que necesitamos es tener un conocimiento claro de cuál es la situación real para no perdernos, para no causar alarma. Incluso hay un destacado científico que ha sacado el término de coronopsicosis para decir que esto verdaderamente puede salirse de las manos si nosotros no ponemos un orden real en el conocimiento, en la conducta y en los procedimientos a seguir. Mi invitada esta noche es la doctora Alicia Chan. Ella es pediatra e infectóloga, jefe de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, UNOP, y es vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Es decir, una profesional con una destacada carrera, con un conocimiento muy reconocido también, y a quien le damos la bienvenida. Doctora, bienvenida a Acción Positiva. Muchas gracias por la oportunidad, doctora Redondo. Me produce mucha alegría poder estar en este programa y gracias a usted y a su audiencia por tenerme esta noche. Gracias, doctora. Yo me permití compartirle hace unos días unos programas que hemos hecho ya con otros destacados profesionales en la cual hemos tocado el tema de COVID, que es el tema que realmente nos envuelve. Sin embargo, hemos notado que existe todavía mucha desinformación, mucha preocupación en nosotros los ciudadanos normales, porque ¿qué está pasando? ¿Qué significan de repente las noticias? Por ejemplo, circula la noticia actualmente de que en Wuhan, Hubei, la provincia china en la cual surgió este proceso noviembre, diciembre del año pasado, ya están retornando a la vida normal. Al mismo tiempo que tenemos unas noticias alarmantes de Estados Unidos de Norteamérica, en la cual hay casi 70,000 casos, hay 97% de casos activos y siguen sumando y sumando todos los días. En Guatemala, en este momento, tenemos 24 casos, de los cuales hay 4 que aparentemente ya han sido resueltos, todavía los tienen en cuarentena, pero ya han sido resueltos y solamente, desafortunadamente, una fatalidad. Doctora, ¿qué significa o cuál es el significado que tenemos que trasladarle a la gente? Bueno, si en Wuhan ya están saliendo de la crisis y en Estados Unidos está subiendo a pasos agigantados, ¿qué significa esto para todos nosotros en este proceso de enfermedad? Sí, gracias, doctor. Yo creo que lo importante es que en Wuhan están saliendo porque el gobierno y las autoridades en China tuvieron políticas de contención, mitigación y supresión en el momento apropiado. Ellos sabían desde el inicio que su registro de casos reportados, digamos, o confirmados, no era igual a su registro de casos reales. Y agresivamente, aparte de las medidas de contención y mitigación, que son las medidas que nosotros estamos aplicando ahorita, es decir, nuestros primeros casos ya fueron identificados, sus contactos están aislados, nosotros sí implementamos el distanciamiento social. Además de esos 2 pasos, ellos fueron un paso adelante y dijeron, vamos a suprimir esta pandemia. Y la forma en la que lo hicieron fue a través de hacer cantidad de tests para poder identificar dónde estaban los espacios calientes o hotspots, ¿verdad?, donde estaba más concentrada la enfermedad y poder contener esos casos sin que se siguiera diseminando la infección. Entonces,
lo que nos enseña Wuhan es que ellos con una densidad de población pues grandísima, todos sabemos que China es un país superpoblado, en Hubei, donde fue el epicentro de la infección, 60 millones de habitantes, ellos lograron suprimir e interrumpir la cadena de transmisión del virus. Igualmente lo podría haber hecho Estados Unidos, desafortunadamente no tomaron las mismas medidas en su momento. Incluso el aislamiento social ha sido una situación que se ha dejado mucho a discreción de los estados de Estados Unidos, no ha sido realmente una directriz del gobierno. Creo que ahora ya están empezando a encaminarse a hacer eso de una manera más sostenida. Entonces tenemos, para nosotros lo que eso significa es, nosotros podemos estar en el caso de Hubei o podemos estar en el caso de Estados Unidos. Es decir, podemos absolutamente suprimir la cadena de dispersión del virus o podemos no tomar las medidas que necesitamos tomar en este momento y permitir que el virus siga avanzando. Obviamente, Wuhan, Hubei, están haciendo esto, dice, para abril lo vamos a hacer, pero realmente empezó noviembre, diciembre, estamos hablando de 4 meses, que ha llevado la curva famosa para ya no tener los casos nuevos que se están generando y poder decir que ya están entrando en una fase de remisión. Ahora, en Estados Unidos, en este momento, esa curva va para arriba. En Guatemala también va para arriba en este momento, aunque en una fase diferente. Las medidas que usted señala muy claramente, la primera palabra que usa es contención. ¿Cómo se obtiene esa contención, doctora? La contención inicial es lo que ya hicimos en Guatemala, es decir, identificar los primeros casos, sus contactos y tenerlos aislados. Entonces yo estoy haciendo una contención de la enfermedad a través de identificación de casos y sus contactos y un poco cerrando las puertas para que entren personas donde hay circulación del COVID-19. Entonces esa es contención. La mitigación es la situación del aislamiento social, ¿verdad? Y empezamos a hacer un poco más de pruebas, pero no al nivel que necesitamos. Entonces, por eso todavía no podemos hablar que estamos en fase de supresión. Pero, por ejemplo, hubo una proactividad muy grande en China, en ese lugar, en cuanto a las políticas de contención. Corea es otro caso que también fue espectacular. Japón también. En Japón es la población de mayor edad en el mundo y se considera que la gente arriba de 60, 70 es la más vulnerable. Pero la mortalidad en Japón es sumamente baja, como también lo fue en Corea. Ahora, por ejemplo, cuando usted habla de las medidas de contención, también mencionó la palabra proactividad y voy a usar un inglesismo que no es correcto, pero el testeo. Es decir, se están haciendo en Guatemala suficientes pruebas, suficiente testeo, como sí se hizo en esos lugares, porque por ejemplo en Corea salían brigadas a testear gente, a buscarlas activamente, pero eso en Guatemala no está sucediendo. ¿Cómo está la situación de ese testeo en Guatemala? Sí, la situación de las pruebas sí es una situación que estamos tratando de mejorar. Nosotros estamos proactivamente dando estos mensajes a través de varios medios de comunicación de que realmente estamos haciendo un nivel de pruebas muy, muy bajito. Lo estamos haciendo la prueba de manera pasiva, decimos nosotros. Es decir, yo espero a que me llegue un caso al ministerio y entonces mando a mi personal a hacer la prueba y regresa la prueba y corro la prueba y entonces ya le doy el resultado a la persona. Esta es una manera en la que muy probablemente se nos están escapando muchísimos casos. Entonces, lo que nosotros deseamos es implementar algo muy parecido a lo que hicieron todos estos países que exitosamente suprimieron la transmisión del virus,
que es básicamente activamente ir a buscar casos y testearlos y testear a sus contactos para de un solo aislarlos y entonces parar la cadena de transmisión del virus, ¿verdad? Entonces creo que nos hace falta un poquito de agresividad en hacer esas pruebas, ponerlas disponibles a toda la población, que no sea solamente la prueba centralizada. Ya vi una nota donde se decía que ICS y la Universidad de San Carlos de Guatemala también va a tener la posibilidad de correr esas pruebas, y yo creo que es importante instalar esas pruebas en los laboratorios en donde ya tienen ellos el nivel de bioseguridad necesario para correrlas, ¿verdad? Entonces, eso nos amplía la cantidad de personas que se pueden hacer exámenes, y puede la gente incluso individualmente pedir su prueba. Ahora, para poder hacer una prueba de esa magnitud, digamos a nivel masivo, sí necesitamos que las definiciones de caso no sean tan restringidas. Y aquí era lo que platicábamos sobre la transmisión comunitaria, que no tenemos evidencia de que haya transmisión comunitaria, pero es porque no hemos hecho suficientes pruebas. Si hacemos suficientes pruebas, entonces vamos a poder confirmar o no si tenemos transmisión comunitaria. Es claro que los resultados positivos de Japón, de Corea, de China fueron directamente relacionados en una gran parte a ese testeo proactivo. Sin embargo, siempre surge el factor económico. Se dice, mire, es que no tenemos suficientes recursos, porque esa es una discusión que existe en este momento. La ayuda económica que se da, hacia dónde debemos enfocarla realmente. Hablábamos con usted que depende de la fase en que estemos. Por ejemplo, en Guatemala hay 24 casos. Pensemos que de esos 24 casos, un 5% tiene que ir al hospital. Estamos hablando de un paciente. Ese paciente no es una carga pesada para el sistema como para construir un hospital para ese paciente en este momento. O sea que en este momento lo que nos convendría es invertir nosotros en pruebas diagnósticas. ¿Es posible? ¿Existe disponibilidad? El gobierno ha hablado de que hay como 3,000 pruebas disponibles y que OPS, OMS han estado colaborando, pero ¿cuál es la situación en este momento y hacia dónde cree usted que en este momento la inversión debe de ir? Sí, en efecto la inversión en la fase de la pandemia en la que está nuestro país en este momento, lo más conveniente es prevenir. Y la manera de prevenir el contagio es a través de hacer estas pruebas. Es cierto, hay alrededor de 3,000 pruebas disponibles y se han corrido alrededor de 500 pruebas. Los estimados basados en los casos exitosos que usted ya mencionó es que se debieran hacer alrededor de 6,000 pruebas por millón de habitantes. Entonces, nosotros podemos discutir en cuanto a el presupuesto que tenemos, cuánto podemos invertir en las pruebas. Puede ser que no podamos correr las 6,000 por millón de personas, pero vamos a hacer muchísimas más de las que estamos haciendo ahorita. Ese debe ser nuestro objetivo, porque si no las hacemos, no podemos tomar una decisión informada de cómo se está comportando la infección, y entonces levantamos nuestras medidas de distanciamiento social demasiado temprano y caemos otra vez en una oleada de pacientes. Entonces, gracias a Dios, esa oleada no ha sucedido. Por eso digo que, como usted justamente explicaba hace un momento, ahorita la carga de pacientes severamente enfermos no es alta, y nosotros queremos evitar que sea alta por el mayor tiempo posible. Entonces, para poder proteger a esas personas eficazmente y que nuestro sistema de salud no esté abrumado más de lo que normalmente está, necesitamos nosotros hacer esas pruebas, identificar a los casos y sus contactos y activamente dejarlos en aislamiento para que no continúen, como digo, transmitiendo la enfermedad.
Yo concluyo lo que usted nos indica, que en este momento en la fase que estamos, que no sabemos exactamente en la fase que estamos, porque la 1, la 2 digamos que ya pasaron, pero no sabemos si hay difusión comunitaria porque no tenemos suficientes pruebas. Pero deberíamos de invertir fuertemente en un testeo proactivo, en tener suficientes pruebas y en facilitar el sistema, porque en este momento hay teléfonos que ha puesto a disposición el ministerio, imposible que contesten. Hemos hecho pruebas y no contestan, no se puede. Y actualmente, ahora ya lo acaba de liberar recientemente el Congreso, amplió a que el Seguro Social y la universidad lo puedan hacer, pero siempre limitado al Laboratorio Nacional de Salud en este momento, y eso requiere un trámite burocrático. Yo sí creo que tenemos que agilizarlo muy rápidamente, doctora, porque entiendo que la prueba tarda como 4 horas en tener un resultado, pero el trámite burocrático probablemente tarda 24 y no tenemos tiempo para eso. Sí. Nosotros sí creemos que la prueba, como digo, se debe hacer de una manera expedita, no debiera requerir tanto trámite burocrático. Ciertamente sí hay que reportar los casos positivos al ministerio para que ellos lleven la vigilancia del comportamiento de la enfermedad, pero no es necesario que ellos corran absolutamente todas las pruebas. Necesitamos nuevamente colaboración y coordinación. Esas dos palabras creo que son claves en este momento en Guatemala, es decir, nosotros sabemos que el Laboratorio Nacional no va a tener la capacidad de hacer ni siquiera la mitad de las pruebas de las que estamos hablando por millón de habitantes. Por tanto, necesitan de la sociedad, de otras personas, de otros laboratorios y de otras instituciones que les apoyen. Nuevamente, nuestro fin no es señalar, sino realmente darnos cuenta de que como institución nuestro sistema de salud pública tiene limitaciones, y ahorita la única manera de sobrepasar esas limitaciones es a través de la colaboración de varias personas. Entonces yo creo que sí, esa prueba tiene que ser una cosa muy sencilla de hacer. Nosotros vemos las imágenes de muchos países en donde se hace la prueba casi que drive-thru, o sea que la persona pasa como si fuera un McDonald's o un pollo campero haciéndose su hisopado, claro. Y no hay ningún problema en que tal vez en ese momento, pues bueno, vamos a tener algunos datos del paciente, pero no los vamos a tener, pero al menos vamos a tener nombre y número de teléfono, le hacemos su hisopado, salió positivo, entonces ahí ya viene la parte de vigilancia del epidemiólogo que puede ir a hacer esa pesquisa de cuáles fueron sus contactos y todo una vez está hecho el test. Pero si seguimos con este sistema burocrático, desafortunadamente sí creo que va a ser un gran impedimento para que nosotros logremos tener el número de pruebas que necesitamos. Porque en este momento creo que usted tiene que tener sintomatología clara para que tal vez lo atiendan. Tiene que llegar con fiebre, con tos, con problemas incluso respiratorios, cuando en realidad la idea es detectarlo antes de que llegue a esa fase, para evitar que se diseminen los contactos. Creo que esa parte es bien fundamental y debería ser un buen mensaje para nuestras autoridades, el hecho de que la inversión debe ser a la contención. Usted bien señala que nuestro sistema de salud es deficitario, no de ahora, sino que de siempre. Tenemos acá enfermedades que son peores, el dengue, la tuberculosis, que ya en este momento probablemente causan más fatalidades que lo que pueda causar el COVID. Pero todo ello juntándose hace que el sistema sea tremendamente débil. También lo ha sido otros sistemas, incluso Italia, España, cuando llegó el momento y cuando el crecimiento exponencial de la curva lo sobrepasó, también se dieron cuenta de sus grandes debilidades. Se habla mucho de aplanar la curva. ¿A qué se refieren cuando dicen aplanar la curva, doctora? Aplanar la curva es la fase que nosotros estamos llamando ahora de mitigación, es decir, evitar que me lleguen muchos casos de personas severamente enfermas a mi hospital porque un número muy grande al mismo tiempo me va a hacer colapsar y tomar decisiones que realmente
son muy difíciles para las personas que están en la primera línea cuidando a estos pacientes. Y hablamos de decisiones como quién tiene más probabilidad de vivir, quién debe o a quién le debo dar este ventilador. Entonces, lo que ha sucedido en países como España e Italia es que han tenido toda esta carga de pacientes de un solo, y aún siendo sistemas de salud que están mucho más organizados que nosotros y tienen más camas por habitantes, digamos, ellos realmente se han visto en la necesidad de tomar esas decisiones que son terribles, y ha visto mucha mortalidad. Entonces, lo que nosotros queremos es aplanar la curva, es decir, que no me lleguen todos esos casos de un solo, sino que vayan llegando poco a poco para que yo los pueda ir atendiendo y vayan saliendo de su enfermedad, y luego vendrán otros, pero no todos de un solo, porque si dejamos que la curva se vaya sin tener esta estrategia de mitigación, me van a llegar todos de un solo y no voy a poder atenderlos a todos. Entonces, existen realmente debilidades muy importantes. No solamente es la infraestructura, que sí, el gobierno se ha dedicado a tener estos espacios donde van a haber personas que necesitan atención hospitalaria, pero hay muchas cosas más que se necesitan, y lo más importante, el recurso humano, y el recurso humano es sumamente limitado en nuestro sistema de salud pública. Entonces, y tenemos que cuidarlo. Sí. Si nosotros hacemos una buena contención de 100 casos, 97% van a poder irse a su casa, y tal vez solo 3 o 4 casos tendrán que ir al hospital, y de esos tal vez 1 o 2 tendrán un problema mayor. Entonces es claro que tenemos que contener, sí, definitivamente. Si el tiempo se nos está yendo, doctora, un paciente que resulta positivo el test, acá hay terror, me van a mandar a Villanueva, me van a mandar al Parque de la Industria. ¿Qué le pasa a un paciente que resulte positivo? ¿Qué es lo que le debe suceder? Entonces, un paciente que resulta positivo, 80% de esos pacientes van a estar absolutamente estables para ir a su casa y cumplir cuarentena en su casa. Al momento, los pacientes que se han detectado, pues sí han estado en Villanueva y ahora en el Parque de la Industria. Desconozco la severidad de los síntomas que tenían para quedarse hospitalizados, pero nuestra recomendación desde el punto de médico es que si una persona no tiene sintomatología para requerir intervención en el hospital, que vaya a su casa a cumplir su cuarentena. Y existen medidas muy bien descritas en el CDC de cómo tener a una persona enferma por COVID en la casa. Entonces, la mayoría no debieran ir a ninguna parte, están positivos, se van a ir a su casa. El 20% que requiera alguna intervención hospitalaria, como usted explicaba, el 15% va a ser una intervención mínima que no va a requerir muchos días de hospitalización, sino que van a egresar rápidamente. Es más, algunos puede ser que solo requieran un periodo breve de observación y luego se retirarán a su casa a cumplir el aislamiento. Y por último, pues ese 5% de pacientes que sí puede ser que necesiten un poco más de soporte, son los que en realidad se van a quedar en el hospital porque no pueden estar en casa, ya que necesitan algún soporte respiratorio, monitoreo, que eso sí no se puede hacer en casa. Pero es bien importante esto porque pues obviamente lo que hablábamos un poco de la psicosis causa problema. Es importante saber que la inmensa mayoría de pacientes no van a tener un problema, podrán ir a su casa tranquilamente, pasar ahí su cuarentena y resolverse favorablemente. Obviamente lo que tenemos que luchar es que eso sea lo que suceda y que lo que menos suceda es de que vayan al hospital, donde aparte de en sí de que pueden no haber recursos, puede haber también mayor contaminación. Eso lo veo fundamental. ¿De cuánto es una cuarentena en este tipo de pacientes? La cuarentena que se está recomendando es de 14 días a partir del momento en que testea positivo. Y nuevamente sí, creo que esa palabra no está bien usada, testeo, pero es una cuarentena de 14 días.
para una persona recuperarse o considerarse recuperado, tiene que tener ausencia de síntomas por 3 días, idealmente 2 tests negativos separados por 24 horas. Si hay que priorizar las pruebas, está contemplado que no se van a hacer esas pruebas de recuperación, ¿verdad? Y entonces la persona tendría que cumplir, si no se utilizan esas pruebas para demostrar que ahora es negativo, entonces sí tendría que cumplir, digamos, sus 14 días a partir del momento en que resolvió sus síntomas. Entonces esas pueden ser los 2 panoramas en los que nosotros vamos a considerar a una persona recuperada. Doctora, nos vamos a tener que ir. ¿Cuáles quisiera usted concentrar como los puntos más importantes que le quedaran a nuestra audiencia para esta crisis? Sí, número 1, quiero que nuestra audiencia sepa que los primeros pasos que se han dado para realmente suprimir, mitigar y contener esta infección, esta pandemia, se han tomado correctamente. Número 2, creo que sí debemos hacer pruebas muchísimo más de lo que estamos haciendo, y para eso necesitamos la colaboración de no solamente instituciones del gobierno, sino otras instituciones, y que todos colaboren y se coordinen para poder ejecutar estas pruebas de manera apropiada. Y número 3, quiero darle a las personas el mensaje de tranquilidad de que realmente es posible contener, suprimir esta pandemia si tomamos los pasos apropiados. Lo pudieron hacer otros lugares donde hay más densidad poblacional, nosotros lo podemos hacer de manera exitosa también. Es solamente tener todo lo que necesitamos para hacerlo. Doctora, muchísimas gracias. Leímos un artículo suyo en la cual también hablaba de esa necesaria solidaridad que tenemos que tener, porque las crisis sacan lo mejor o lo peor de nosotros, y en este momento la sociedad tiene que ser solidaria. El problema tenemos que enfrentarlo integralmente, como usted muy bien lo menciona, y todos somos parte del problema. Unámonos, sigamos los lineamientos, estemos en nuestras casas, mantengamos los lineamientos que dan para evitar esa contaminación, tengamos el distanciamiento. Y tal vez yo quisiera terminar con una frase de Avicena, este científico que alguna vez decía: la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. En medio de la situación que vivimos, tenemos que mantener una tranquilidad, evitar una psicosis, seguir los lineamientos y vamos a superar esta pandemia. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia, y a ustedes por habernos acompañado, y esperamos haber contribuido a que cada vez tengamos mayor conocimiento sobre la crisis que enfrentamos y así salgamos adelante de ella como nación, como personas, como familias. Buenas noches, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.